Hola, buenas tardes, mi gente, ¿cómo les va? Bendiciones. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Víctor Sierra. Soy aprendiz del Centro Industrial de Aviación SENA. En el día de hoy vamos a hablar sobre herramientas de hardware. Estas herramientas las utilizamos para hacer mantenimiento de los dispositivos móviles como lo son los teléfonos celulares y las tablets. Iniciamos. Kit de herramientas. Iniciamos con el cautín, como lo muestra aquí en la gráfica. El cautín o estación de soldadura es un instrumento que nos permite soldar los diferentes puntos de unión existentes en los equipos. Se recomienda que se utilice un cautín de 30 o de 40 watts. Eh, Seguimos con el desoldador. El desoldador es una herramienta de apoyo al proceso de soldadura, ya que su función es de aspirar el estaño en donde sea soldado mal. Las pinzas, como tales las vemos aquí, nos permiten, nos facilita sostener los circuitos más pequeños para su extracción. Y los destornilladores, diferentes puntas, eso nos permite quitar los tornillos del dispositivo al cual vayamos a hacer mantenimiento. Estación de soldadura. La estación de soldadura es una herramienta multifuncional de sobremesa diseñada para realizar trabajos de soldadura con estaño, diferentes componentes eléctricos. Kit de soldadura, como lo vemos en la gráfica, iniciamos con el flux. Es un producto químico en forma de pasta fluida, el cual elimina el óxido existente en los componentes que vamos a soldar. Seguimos con la malla. La malla es de color cubierta de fundente que se utiliza para realizar la soldadura. Extractor de soldadura es este que tenemos aquí. El extractor de soldadura es una herramienta que sirve y se utiliza para aspirar y retirar soldadura derretida mal posicionada y separar los componentes soldados de una placa base del dispositivo, sea un teléfono o sea una tablet. Seguimos con el estaño. El estaño es un metal blando, blanco, plateado, el cual tiene alma de resina con el fin de facilitar la soldadura en donde se vaya a emplear. Seguimos con la pasta para soldar, es esta que tenemos aquí. Eh, la pasta para soldar se compone de una aleación de estaño microgranulado que facilita que dos piezas de cobre se integren. Continuamos con la cubeta ultrasónica. La cubeta ultrasónica es una herramienta eléctrica con función de limpiar a profundidad y el material de metal, algunos plásticos y cauchos con un detergente neutro especializado. Este tratamiento puede durar entre 10 a 45 minutos. Alcohol isopropílico. Existen muchos tipos de alcoholes, pero en este lo utilizamos mucho para limpiar todos los componentes electrónicos de las placas bases de los diferentes dispositivos al cual estamos haciendo mantenimiento. Continuamos con el multímetro digital. Bueno, el multímetro digital, como ya sabemos, es una herramienta eh, eléctrica, eh, el cual nos permite hacer muchas mediciones, como es corriente directa, corriente alterna, ohmios, amperaje. Aquí en la gráfica, como podemos ver, tenemos tres diseños, el cual este es un multímetro digital igual que este que tenemos aquí, pero la diferencia es que
este es con un gancho, el cual nos facilita hacer mediciones en altura. Y en esta otra gráfica tenemos un multímetro de autorrango. Eh, Al igual, todos tres hacen y dan la misma función, pero en medición, obviamente, pero este nos facilita hacer trabajo en altura y este es autorrango. Autorrango quiere decir que el mismo pone el rango automático en la escala al cual vayamos a hacer la medición. Pinceles de celda blanda, como en la gráfica lo indica. Por ejemplo, existen muchas variedades de pinceles, pero nosotros al hacer mantenimiento en las placas bases, eh, mil veces recomendamos o utilizamos de celdas blandas y planas. Esto nos facilita el trabajo de la limpieza y no permite de que los conductores o los circuitos sufran algún daño. Borrador de lápiz. Es un borrador común, normal, que se utiliza prácticamente en las escuelas. Este lo utilizamos directamente para limpiar los diferentes componentes electrónicos, como por ejemplo lo vemos aquí en esta ilustración, que estamos limpiando una memoria RAM de un dispositivo. Y para eso utilizamos en este caso el borrador. Lupa y tercer brazo. Bueno, esto es una herramienta multifuncional bastante útil, teniendo en cuenta que nos brinda varias funciones. Como pueden ver en la gráfica, tenemos una lupa para visualizar los componentes y los circuitos mucho más pequeños. Tenemos estos dos bracitos en forma de caimán, que el cual lo podemos graduar y podemos sujetar una placa base. Y por ese lado tenemos el alojamiento o donde depositamos o ponemos el cautín para soldadura. Se dice que tercer brazo porque prácticamente cumple la función de sostenibilidad de la placa y podemos ahí mismo pues soldar o quitar y podemos visualizar los circuitos. Microscopio USB. El microscopio USB es una herramienta también electrónica. Es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas. Por ejemplo, la amplitud de un voltaje y su frecuencia. De igual forma, también por medio de esta herramienta podemos visualizar todos los componentes de los circuitos más pequeños que puedan traer o puedan estar alojados en la placa base. Facilita muchísimo el trabajo, de verdad que sí, porque hay muchos componentes que, como podemos ver en diferentes placas, son bastante pequeños y a simple vista no se pueden visualizar. Y con esta herramienta pues nos facilita visualizarlo de una mejor forma. Fuente de alimentación. Bueno, hay varias variedades de fuentes de alimentación. Hay fuentes de alimentación análogas y digitales. La verdad, dependiendo para el dispositivo que se vaya a realizar, yo recomendaría una fuente de alimentación de 400 o 600 vatios. Eh, entonces podemos decir que la fuente de alimentación es un equipo electrónico que transforma la corriente alterna a corriente continua, la cual es lo que se necesita en la mayoría de los dispositivos para funcionar bien. Y como aquí en la gráfica lo indica, lo pueden visualizar, tenemos varias fuentes de poder, inclusive aquí tenemos una fuente de poder pequeña, un transformador que se está realizando. Osciloscopio. Esta herramienta es un instrumento de medición, eh, el cual de medición de señales eléctricas, como por ejemplo podemos mirar aquí la amplitud de voltaje y su frecuencia. Eh, Podemos identificar fallas
por medio de él eh, cuando hay demasiado voltaje, cuando no hay o no existe el voltaje que necesitamos. Por medio de esta herramienta podemos identificar ese tipo de daños. Y como pueden ver aquí, por ejemplo, en las gráficas hay varias clases de osciloscopio, osciloscopios digitales y osciloscopios análogos. Plancha de calor. Eh, este componente es un componente eléctrico que se utiliza para dividir y reparar la pantalla de teléfonos móviles y se puede trabajar continuamente. Entonces, a través del calor, de la temperatura que bota, podemos separar la pantalla de talco. Y esa es la función que cumple esta herramienta. Tapete antiestático magnético. Bueno, como lo pueden ver aquí en la gráfica, este tapete es multifuncional. Eh, es antiestático, no va a permitir que haya ninguna descarga eléctrica. Por el contrario, nos facilita mucho el trabajo cuando vayamos a hacer mantenimiento de cualquier dispositivo, teniendo en cuenta que desde los diferentes puntos, como lo señala la imagen o la gráfica, podemos depositar o alojar las diferentes herramientas que vamos a necesitar para hacer el mantenimiento. Y una vez estando realizando el mantenimiento, pues podemos, los circuitos más pequeños podemos alojarlos en sus cavidades extremas, en sus extremas o esos alojamientos en la parte superior o lateral, como lo indica la gráfica. Nos facilita muchísimo. Cinta doble faz. Bueno, como pueden ver en la gráfica, hay muchísimas clases de cinta, ¿cierto? Pero nosotros en la parte electrónica le voy a hablar sobre la cinta doble faz. La cinta doble faz es un elemento o material de doble faz para fijar objetos planos y pesados, tanto en interiores como en exteriores. Se caracteriza por su anchor, como por ejemplo en la electrónica la cinta más ancha, por decirlo así, como lo muestra aquí la gráfica, este anchor, pues lo utilizamos para fijar y pegar táctiles de tablet. Y la más delgada, que sería, le muestro aquí en la gráfica, que sería por ejemplo esta, la utilizamos para ajustar los flash y los power y volumen de los dispositivos de teléfono celular. Pero sin embargo, existen una variedad de cintas que cumplen otras funciones y la utilizan en otros aspectos, en otros campos. Máquina láser separadora Blue Light. Bueno, esta máquina es una máquina, la verdad que la utilizan muchos, por decirlo así, eh, muchísimas personas que tienen mucha demanda, más que todo en los dispositivos un poco más costosos, tales como los iPhone. ¿Por qué? Porque esta es una máquina que solamente se encarga de hacer las tapas y los dispositivos Android pues muy poco se ve eso. Sin embargo, los dispositivos de iPhone o de Apple, eh, la verdad tiene mucha demanda y por ende pues la utilizan más que todo para eso. Es muy fácil de usar, solo que necesita de una calibración para que pueda funcionar y así mismo iniciar a hacer los diferentes diseños de las tapas en los diferentes equipos que vayamos a hacerle su arreglo o mantenimiento. Pegante B700 y o T700. Bueno, estos pegantes, esta herramienta es ideal para el sellado, es solamente para sellar. Eh,
Las características que tienen estos dos sellantes, el B700 y el T700, es que uno, como lo muestra la gráfica, el B700 es de color casi blanco transparente y el T700 es un poco más negro. La diferencia es que el B700 obviamente tarda mucho menos al secar, mientras que el T700 va a tardar un poquito por su viscosidad y sus componentes. Pero al igual los dos sirven para lo mismo, para sellar de cristales en las pantallas. Hilo alambre para despegar táctiles. Bueno, este material delgado cortante eh, es un material que se utiliza para separar las pantallas del- de cristales táctiles en dispositivos móviles. Entonces, en ese orden de ideas, lo utilizan para separar las pantallas táctiles de los dispositivos móviles. Ahí encontré ahí dos variedades, como lo muestra la gráfica, como por ejemplo, este que es esmaltado cobre y este que es oro vacuum. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y nos esperamos en una próxima emisión, un próximo video con más de herramientas de hardware. Muchas gracias, muy amables.